al Señor. Que Dios me les bendiga a todos, hermanos, en esta noche. Gracias, Señor, por la oración, por el devocional, por los cánticos. Amén. Y la palabra dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Amén. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Así que Él siempre está pendiente. Como dice la palabra, no esté afanoso por nada. Confía en el Señor. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Gloria a Dios. Pues, hermanos queridos, hoy estamos para continuar con los estudios en el libro de Génesis. Estamos enfocados desde hace varias semanas en la vida de Jacob. Amén. El título del estudio de hoy, Jacob es instado a volver a Canaán. Amén. Así que en este estudio y el próximo vamos a estar hablando de ese regreso de Jacob. Recuerde que estamos estudiando el libro de Génesis 6 meses y después 6 meses vamos a estar en Mateo. Este es el estudio número 18, lo cual después de este pues nos quedan 8 más, prácticamente 2 meses más. De ahí en adelante, ya para los efectos, en mayo por ahí estaremos, un poquito antes de mayo, el último martes de abril, estaremos comenzando con Mateo. Y vamos a estar 6 meses en Mateo también, amén. Que es una bendición. Así que más adelante el otro personaje relevante en el Génesis, amén, va a ser, ¿recuerda quién es? El personaje relevante después de Jacob, viene otro personaje en el cual se enfoca grande parte en José, amén. Así que esa parte ya al final es que termina entonces el libro de Génesis, amén. Así que vamos a llegar allá en aproximadamente 8 semanas más. Amén. Así que Jacob en esta ocasión es instado, o sea, es movido, pone en su corazón el Señor mismo que regresara a Canaán. ¿Qué era Canaán para Jacob? ¿Ah? Su tierra. ¿Quién vivía en Canaán? Su papá. Amén. Isaac vivía allí. ¿Por qué vivían allí? Porque Dios le dio esa tierra a ellos. Amén. Exacto. Habían, sin embargo, salido desde Abraham en adelante de otro lugar. No habían salido de allí. Bien al este de ese lugar estaba Ur de los Caldeos. Bien al sur, casi en la costa con el mar, lo que hoy día se convierte en Irak. En ese sur, de hecho, la ciudad de Ur existe todavía. Así que no está habitada, claro está, pero existe. De ahí de Ur el Señor llamó a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero en lugar de ir directamente al oeste, en una línea recta como para llegar a Canaán, las rutas de aquellos tiempos, ¿ok?, marcaban un trayecto diferente porque iban por los lugares donde había más ríos que no pretendían cruzar desiertos porque había que ir poco a poco. Fueron al norte, noroeste y llegaron a un lugar que se llama Harán. En Harán, ¿ok?, es que se quedaron el resto de la familia de Abraham. Usted dirá, ¿y por qué vivía Labán? ¿Y por qué vivía la familia de Labán allá en Harán? Si ellos no eran de allí, porque ellos habían salido junto con Abraham, Sara y con Lot, habían salido muchos más y habían emigrado a Harán. Ahora, lo único que le dijeron, sal de tu tierra y de tu parentela, que en ese momento incluía a Harán también, fue Abraham. Y Abraham entonces salió y se fue solo a Canaán y allí Dios lo bendijo. Fast forward a la historia, como la hemos estado viendo en la Biblia, y llegamos hasta el momento en que Jacob fue movido, impulsado a salir de Canaán. ¿Por qué? Por los problemas en que se había metido contra su hermano. Recuerde que él había usurpado la primogenitura, y a lo cual Esaú no había objetado mucho, hasta que llegó el momento de darse cuenta lo que quería decir objetar y dejar la primogenitura, que fue cuando Jacob se apoderó de ella y se apoderó de la bendición
de su padre Isaac. Y usted conoce el resto. Fue instado entonces Jacob a huir de ese lugar, pero su padre dijo, no vas a buscar esposa, porque ya estaba en tiempo de buscar esposa, de las hijas de Canaán. En otras palabras, como hizo tu hermano, porque así había hecho Esaú. Se había buscado mujeres eteas, ¿ok? Impías. Y un poco más adelante también se buscó una tercera esposa, que era de las hijas de Ismael, o sea, una prima de Ismael, o sea, de él, hija de Ismael. Y cuando venimos a ver, Jacob no quería eso, pero Isaac no quería eso para Jacob. Lo enviaron entonces, no busques mujer aquí, vete a mi familia en Harán. Y ahí él se fue a Harán. Usted conoce el resto de la historia. Cuando estaba entonces, que trabajó, como estaba explicando el hermano James, trabajó 7 años para, esa es la dote. O sea, cuando usted se iba a casar en aquellos tiempos, usted no se casaba porque este soy yo y aquí estoy yo y yo soy yo. Usted tenía que pagarle algo al suegro. Amén. Usted no podía ir allí y decir no. Entonces muchas veces, eso es lo que quería decir, ¿verdad? Como se venían las bendiciones materiales en aquellos tiempos. Dicho sea de paso, de ahí es que viene el nombre Rebeca. El nombre Rebeca en arameo quiere decir vaca. Literalmente vaca. Imagínate que usted conozca a alguien, una dama que hoy se llame vaca, ¿verdad? O yegua. Y otros, ¿ahí era que se llama vaca? A que le dicen, pero no es que está en el certificado de nacimiento. Uy, yo me asusté, yo dije, pobrecita. No. Rebeca, ¿ok? Inspiraba y hablaba de las bendiciones materiales, de la riqueza de su padre. O sea, posiblemente tenía muchas vacas y le puso Rebeca. ¿Okay? Así que, más adelante, cuando Rebeca escuche este estudio, protestará, supongo. Pero cuando se iba a casar un varón, tenía que ofrecerle algo al padre, o sea, al suegro. Y Jacob no tenía ni dónde caerse muerto. Y entonces, ¿qué le ofreció? Le ofreció un valor futuro. Yo voy a trabajar para ti 7 años. Eso tenía mucho valor, especialmente con el esfuerzo con que iba a trabajar el varón. Y trabajó 7 años para casarse con Raquel. Pero Labán lo engañó y le dio a Lea. ¿Usted conoce esa parte de la historia? Ahí mismo le hicieron una encerrona a Labán y le requirió trabajar 7 años más por Raquel. Pero él se casó con las dos en el mismo tiempo, porque él trabajó 7 años primero por Lea, para entonces ahí, bajo el acuerdo con Labán, entonces trabajar 7 años futuros por Raquel. Así que él se casó con las dos. En esta historia usted ha visto que van a aparecer muchas veces fulano y las mujeres de fulano. ¿Okay? Recuerde que estamos hablando de un contexto en el Antiguo Testamento. Eso no quiere decir que estaba bien. En ningún momento Dios requirió ni permitió que fueran un esposo y 2 esposas, ni 3 ni 4 esposas. Era el esposo y la esposa. Y eso es confirmación también de la relación entre Cristo y la iglesia, como nos explica el Nuevo Testamento. Pero todas estas cosas se daban en aquellos tiempos por cuestiones de costumbre y de conveniencia. ¿Ok? También por enamoramiento y poca vergüenza de los hombres también, porque los hombres entonces querían tener varias mujeres, cosa que no estaba bien, son frutos de la carne. ¿Por qué el Señor no los eliminaba y los consumía allí en su ira? Hay grandes razones para ello, pero no estaba bien. Así que más adelante usted va a ver otros personajes bíblicos cuando vayamos a otros libros, y va a ver, pues estaba David, estaba Salomón, el ejemplo multitudinario, pero esa no es una práctica, amén, que el Señor perdona. De hecho, hoy día solamente el Señor no la permite, sino que es ilegal también. O sea, ya ha habido leyes basadas en estos fundamentos, hoy día, que impiden esto. Pero en aquellos tiempos era algo que se dejaba pasar. Ahora bien, sí, Lorian. Lo que pasa es que ya eso no, lo que sucede con la pregunta de Lorian, los mormones de hoy. Okay. Primero,
ya no pueden practicar la poligamia, a menos que estén en ciertos lugares y ciertos estados donde se les ha permitido, con un permiso especial, solamente a los que son de esa religión, de esa secta, vamos a decir así. ¿Okay? Pero los que practican ese asunto de la poligamia no son los típicos mormones que uno ve, los que se llaman Latter Day Saints, los santos de los últimos días, no. Son unos cepas que se desgajaron de la iglesia principal y formaron sus gremios aparte, porque los hay también ahí. Y ahí todavía en algunos lugares practican la poligamia. Tienen 3, 4 esposas, ¿verdad? Ese tiempo. Pero eso no tiene fundamento bíblico ni apoyo bíblico en el nuevo pacto. Esas cosas no. Pues solamente porque le permite en esos casos específicos hacerlo así. Inclusive los testigos de Jehová, que se les permite un waiver, o sea, un permiso para ellos poder rechazar legalmente transfusiones de sangre, aunque eso vaya en contra de mantener la vida, ¿sí? Porque ellos han luchado por eso, ¿verdad? Lo cual eso no tiene absolutamente ningún fundamento bíblico. Ellos dicen que sí, pero todo el mundo sabe que no, pero por su idiosincrasia pues lo hacen así. Y en algunos lugares, en algunos países, por ejemplo nosotros, países americanos, pues le han dado esa latitud, pero no quiere decir que esté bien. En el caso de la poligamia tampoco está bien, a pesar de que en algunos lugares pues la permiten, ¿ok? Así que volviendo entonces a hermanita Rosana. En ese tiempo, ¿cómo las personas sabían sobre Dios? A través de la palabra de Abraham, a los hijos, etcétera, etcétera. O sea, la familia de Abraham, por ejemplo, Isaac, ¿cómo Isaac conoció al Señor? Pues a través del testimonio de la palabra de Abraham y la crianza, ¿verdad? En el temor de Dios, por la práctica de vida también de Abraham, que vio que Isaac vería que Abraham era un varón temeroso de Dios, y su esposo, su mamá también. Pero, ¿qué de aquel que vivía en un monte por allá lejos del contacto con personas de fe, por la misma revelación del Señor? ¿Ven? Por ejemplo, el mejor ejemplo de esto es Abraham. ¿Cómo Abraham conoció al Señor, al Dios verdadero? Pero Dios le había dicho a Abraham, y dice, ¿quién es Abraham? Sale de momento en la historia bíblica. ¿Ok? Sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, él le habló directo. El Señor habla directamente. Por eso es que ante la pregunta misma de, oye, ¿y los indios arcaicos en Puerto Rico, año 1300 después de Cristo, quién les predicó a Cristo a ellos? El Espíritu Santo de Dios toca a todo el mundo para salvación. Si Dios prescribió que se salvan a través de Cristo, y Él es el que puede comunicarlo, y Él tiene ese ministerio, y Él tiene ese poder, Él es el que se va a encargar de que Cristo se le presente a todos. Imagínense, cuando la palabra menciona que Cristo, cuando murió en la cruz y fue sepultado, descendió y le predicó a los espíritus encarcelados, a los que una vez atentaron y se rebelaron contra el Señor. Dice, ¿y para qué bajó el Señor a predicar a los espíritus encarcelados si ellos no los salva nadie literalmente? Pues porque si descendió hasta donde ellos para proclamar que el Hijo del Hombre dio su vida por los pecadores y resucitará al tercer día, y el que en Él creyere no será avergonzado, y le predicó a aquellos que no se podían salvar, imagínate si le va a predicar a los que sí se pueden salvar, porque el Señor es así. El asunto es que es evidente que, por lo menos no nos es evidente a nosotros, que algunos de esos indios o cualquier otro del mundo hubieran hecho caso del mensaje que el Señor les hubiera predicado. Ante la pregunta, o la posibilidad de, ellos sí creyeron en Cristo, lo que pasa es que le decían por otro nombre. En realidad no es así, hermano. El que conoce al Señor, el Señor tiene nombre. Se llama Jehová, el Eterno. Y su Hijo, Jesucristo. Por eso el Señor decía, que Señor Jesucristo dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. No hay más nadie. Por eso muchos dicen, no, es que pues Él fue y lo conocieron, y algunos le llaman Alá.
Dios nos libre de blasfemar el nombre del santo de esa forma. Alá es un demonio personificado. Jehová es el que envió a su Hijo a morir por nosotros. Cosas bien diferentes, hermano. Así que los que han querido conocer a Cristo han tenido la oportunidad de conocerle, hermano, a través de la historia. Abraham también, Isaac después, Jacob y Esaú. Era evidente que Esaú, por su vida, no le estaba sirviendo al Señor. Si estaba haciendo todo el esfuerzo posible por demostrar que no. Aunque eventualmente uno de los cuales se va a encontrar Jacob cuando regrese a Canaán va a ser con Esaú. Se lo va a encontrar de camino. ¿Ok? Para el temor de Jacob y su familia. Pero no nos adelantemos, vamos entrando, ¿verdad?, a la historia. Instado a volver a Canaán, capítulo 31, básicamente el capítulo entero. Amén, pero vamos a reseñar algunos pedacitos nada más. Amén. Así que vamos a estar en 3 porciones, yo añadí una, la primera, porque es un contexto importante, que posiblemente si usted lo ha leído en capítulo 30, dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto de que él mondaba las varas y le ponía el canto blanco de las varas y salían los rayados, los abigarrados? ¿Y qué está pasando aquí? Y a lo mejor usted lo ha leído 10 veces y dice, todavía no entiendo. Y vamos a ir, ¿verdad?, en una explicación. La realidad es que hay cosas que lo que representa aquí son milagros. Usted mira bien lo que está pasando, porque Dios quería enriquecer a Jacob. Pero lo vamos a ver también, es importante. Así que los temas de hoy. Jacob va a consultar con su familia, ¿qué cosa? Que yo siento el deseo en mi corazón de regresar a Canaán. ¿Okay? Labán se entera y persigue y alcanza a Jacob y a toda su familia y todo lo que iba con Jacob. ¿Okay? Jacob entonces recrimina a Labán, porque Labán le reclamó, te fuiste y no me dijiste nada. Pues Jacob entonces le riposta a Labán. Finalmente Jacob y Labán se reconcilian. ¿Okay? Hay que ponerse también en el lugar de Labán. Jacob se estaba yendo y se lo estaba llevando todo, especialmente a sus hijas y a sus nietos. Jacob se fue y se llevó a las 2 hijas, 11 nietos y a Raquel preñá de Benjamín y un montón de ovejas y vacas. Y entonces pues Labán estaba pues resentido por estas cosas, pero pues él sabía que eso podría suceder en algún momento. Así que vamos a hablar de Labán un poquito más adelante también. El contexto, antes de entrar al capítulo 31. Si usted va al capítulo 30, verso 37 al 43, dice de esta forma, vale, yo lo voy a leer para que lo pueda ver. Tomó luego Jacob, porque lo que estaba pasando es, si usted ve la perícopa en el verso 25, dice tretas de Jacob y de Labán, y dice, será tratas, que quiso decir, no, tretas. O sea, estaban fungiendo unos trucos, estaban truqueando entre ellos, porque tiene un tirijala, ¿verdad? Sí, estaban en Puerto Rico, dice, chanchullos de Jacob y de Labán. Estaban chanchullando entre ellos. Jacob era chanchullero. ¿Qué pasa? Que Dios tuvo misericordia de él. Sí, pero Labán era más chanchullero que él. Si usted lo nota, el primer chanchullo fue cuando le dio a Lea primero que a Raquel. Sí, el varón se las traía, pero Jacob también. Porque Jacob chanchulló contra Esaú. Y lo vio esmayado, y lo vio mundano, y lo vio carnal, y le dijo, le voy a robar la primogenitura, que eventualmente iba a ser para él como quiera, pero ese fue el método que Dios usó. Engañó al papá con las pieles aquellas, lo tomó de bobo al pobre viejo. Pues así pasó aquí también. Entonces llega aquí, y lo que está pasando es que él era empleado de Labán, ¿verdad? Y Labán, le dice Labán, dime cuánto tú me vas a cobrar y yo te lo voy a dar. ¿Okay? En el verso 28. Entonces Jacob le dice en el 31, yo no te pido nada, pero yo voy a hacer esto. Yo voy a ser el pastor de tus ovejas. Y lo que vamos a hacer es que yo voy a pasar por tu rebaño, ¿okay? Poniendo aparte las ovejas manchadas y las que son salpicadas de color, y las ovejas de color oscuro, o sea, las feas. ¿Okay? Yo las voy a poner y esa va a ser lo que tú me vas a pagar a mí. Las lindas, gordas y grandes van a ser tuyas. Pero juzgadas por el color.
Las que están manchadas y variacas de color son para mí. Entonces, eso va a ser así. Cada vez tú vas a pasar y vas a mandar a tu gente que chequee a ver si es verdad que yo me estoy llevando las que son y tú te llevas las otras. Pero el 35, mira el truco de Labán. Labán entonces, el día que iba a comenzar el trato, apartó aquel día, dice el verso 35, los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y rayadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de... Pero no eran para Jacob. Pero las cogió y dijo, escóndalas, aún esas que son para Jacob, guárdalas en el lado mío. ¿Ves? Para que Jacob empiece con una chispería. ¿Ves? Mira qué tramposo era. Entonces, verso 36, dice, puso 3 días de camino entre sí y Jacob se fue lejos. Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán, o sea, los rebaños no se veían. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondeduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. O sea, le quitó la corteza, las dejó peladitas, lisecitas, blanquitas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, como que las espetó así en el piso, en los canales de los abrevaderos de agua donde venían a beber las ovejas. Era como una zanja, y ahí espetaba las varas, las cuales procreaban cuando venían a beber. O sea, se empataban, se emparentaban cuando venían a tomar agua. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. O sea, él estaba cuidando las de Labán, pero las que eran grandes así, de color normal, las ponía allí, y él las ponía aparte y no las ponía con las ovejas de Labán. Estaba haciéndolo bien. Sucedía que cuantas veces hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Uno dice, ¿qué tiene que ver las varas? Ellas miraban las varas y concebían. Y salían de marcha. Sí, quizá algo cambiaba. Entonces, pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía, para que esas no procrearan, ¿verdad? Y así eran las más débiles para Labán, pero las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, ¿cómo no? Y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. ¿Ok? Una explicación. Bueno, se entiende que si trabajó 7 y 7, 14, y el total que estuvo fueron 20 años, estos fueron en el periodo de los últimos 6 años que él estuvo allí, fue que él se enriqueció, como en preparación de parte de Dios, para entonces volver a su tierra. Amén. Y como explicamos aquí, ¿qué podría estar pasando aquí? ¿Okay? Al procrear el rebaño de Labán, bueno, usted vio las varas que puso Jacob. ¿Ok? Dice, ¿eran estas varas las que realmente determinaron las marcas de los animales? O sea, ¿cómo es posible? Uno dice, no hay una explicación, posiblemente hay una explicación científica, o no se sabe. ¿Puede haber o no una base científica para este método? Parece que han habido unos estudios, estaba buscando, que posiblemente el estado de ánimo o el ambiente de los animales pues hace que pasen estas cosas, o podrían pasar. Quizás Jacob tenía unos trucos que no fueron documentados y Jacob lo sabía y se los llevó a la tumba. ¿Ok? Porque sí, porque de qué otro modo hubieran nacido los animales con las marcas que deseaba Jacob. En primer lugar también pudo haber sido un milagro. Dios lo estaba ayudando. Porque exacto, mira el verso 12, el capítulo 31, dice, verso 11, dice, y me dijo el ángel de Dios en sueño, este es el cuento, la historia que le está haciendo a las esposas, dice, Jacob, y yo dije, heme aquí, y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. O sea, estaba la mano de Dios obrando, ¿ok? Así que quizá hubo un poquito de maña de parte de Jacob, con la bendición de Dios todo. Pero básicamente lo que resultó al final de esos últimos 6 años fue que Jacob, ahí fue que ganó toda su hacienda. ¿Okay? Ahí estaba ya Jacob con sus 2 esposas, con los 11 hijos. Raquel estaba preñada también. Y ahí él tuvo gran riqueza. ¿Ok? Y ahí empezamos el capítulo 31. ¿Ok?
pero para que quería dar una poquita de explicación sobre ese asunto de las tretas de Jacob y de Labán. ¿Okay? Así que vamos a ver cómo Jacob consulta a su familia. ¿Okay? ¿Quién era su familia? ¿Sí? Los hijos se puede reclamar que eran pequeños, porque los primeros, ¿qué podría tener el mayor? 13 años podía tener el mayor. Rubén tenía 13 años. José, 5. O sea, eran todos adolescentes y eran niños. Sus esposas era su familia. ¿Okay? Con ella era que él iba a consultar, ¿verdad? Estas cositas así de ver las edades es bueno porque le da a uno un contexto. Ahí siempre uno piensa, allá están esos varones, esos eran un montón, eran grandes. Bueno, no eran grandes todavía, eran niños todavía. ¿Okay? Así que ahí estamos. Claro, a quien no consultó Jacob fue a las concubinas, a Bila y a Silpa, ¿verdad? Si mal no recuerdo, que eran las siervas de Lea y Raquel. Pero habló con su esposa. Mire cómo dice, y vamos a ir al capítulo 31, versos 4 al 13. ¿Algún hermano que lo quiera leer? Hermanita Angie lo va a leer, amén. Aquí está también aquí en pantalla. 4 al 13, 31. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario. Entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario. Entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y ya dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Ahí está. Amén. Así que cuando decimos que Jacob fue instado, es que Dios le dijo: ahora sal de esta tierra y vete a la tierra de tu nacimiento. Pero el contexto importante es: mira, yo he visto cómo Jehová ha estado conmigo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando estábamos criando estos ganados, trabajando para tu papá, de momento él me decía: ¿sabes qué, Jacob? De ahora en adelante, el ganado que sale pintado, o sea, con manchas, esos serán para ti, y los que no tienen manchas son para mí. Pues Jehová permitía que el ganado pariera manchado, para que fueran todos de Jacob. Y de momento decía: no, ahora serán listados, o sea, con raya. Y resultaba que Dios hacía que parieran con raya, y eran todos de Jacob. Dice: así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. O sea, que el contexto de lo que estábamos viendo, de que concebían delante de las varas aquellas mondadas blancas, eso era por obra y gracia del Señor. Maita Rosana. Sí, el Señor Jesús se le apareció, y eventualmente va a haber otra aparición más cuando Él esté. Déjame ver por aquí. En el capítulo 32, verso 22, dice: Jacob lucha con el ángel en Peniel. Ese ángel que está ahí, amén, también es el ángel, sí, porque dice: fue peleando con el ángel,
Pero entonces usted mira el verso 28 y dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. ¿Está viendo? O sea, no fue con el ángel de Dios o con el que Dios envió, has luchado con Dios. O sea, él estaba luchando. O sea, que era con el Señor Jesús, ciertamente. Todas estas apariciones en el viejo pacto del Señor Jesús se suman a todas las otras que vimos. ¿Usted recuerda cuando iba a destruir Jehová a Sodoma? Se le aparecieron aquellos varones a visitar a Abraham y dijeron, Abraham los reconoció y se inclinó entre ellos. Ellos permitieron que Abraham los adorara. O sea, y eso no se le permite adorar a los ángeles. Era claro que quienes estaban allí, el Señor Jesús estaba con ellos allí. Y le dijo, le vamos a encubrir a Abraham lo que vamos a hacer. Y le hablaron acerca de Sodoma. Y es que Abraham intercede. Oye, ¿y si hay 50? Y por ahí empezaba. ¿Se recuerda aquello, verdad? O sea, y usted se da cuenta que eso fue una aparición de Dios encarnado. ¿Por qué decimos que el Señor Jesús? Porque el que se encarnó fue el Señor Jesús. Y aquí obviamente este varón, el ángel de Jehová que luchaba, era encarnado, era una carne y hueso también. Así que todas esas veces, hermano, como dice, como estaba contestando la pregunta de Rosana, es así. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde él vio la escalera que subían y bajaban, y donde me hiciste un voto, dice, ¿verdad? Si tú bendices mi entrada y salida, yo te serviré toda mi vida. Fue el voto que le hizo Jacob a Jehová. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Él estaba en el contexto hablándose a las esposas diciendo, ustedes han visto cómo Jehová estaba con nosotros. Que esto era para salir nosotros, si humanamente hubiéramos seguido y se hubieran dado todos los trucos que me ha hecho tu papá. Eso es lo que él quiere decir, me ha cambiado el salario 10 veces. Es que un día me dicen, son las manchadas, otro día las listadas, otro día las color oro, otras son las blancas. O sea, porque Labán lo que quería era, dicen, tengo que ver cuáles son las menos que le dejan a Jacob para yo quedarme con las mías, porque era un hombre usurero y avaro. Y el Señor permitía que le salía la cosa al revés. Y el Señor hace eso también a favor de sus hijos. Así mismo es la justicia del Señor. Así que él estaba explicando eso a sus esposas, dándole toda la historia, ¿ok? Y eventualmente le da el contexto de que el ángel de Dios en sueños me dijo Jacob, y la parte que acabamos de leer, y se le reveló como el Dios de Betel, ¿ok? Así que el Dios que él había conocido allá en Betel, para que recordara. ¿Por qué tenía que decirle yo soy el Dios de Betel a Jacob? Jacob no recordaría, porque él estaba diciendo, quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Pero como estaba haciendo la historia a las esposas, dice, mira, Jehová estaba conmigo. Y cuando se me presentó allá antes de venir yo aquí, que ustedes me conocieran, ¿ok? Yo me comprometí con él, yo hice un pacto con él, y él ha sido fiel. Y eso es lo que le está contando. ¿Por qué? Porque el verso 14, ¿verdad? Las esposas le dicen, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Como que dice, nosotros no nos debemos a nuestro padre, nosotros somos tus esposas. Dice, no nos tiene ya como por extrañas porque nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. O sea, como quien dice, ya la dote que tú pagaste, eso ya se lo llevó el viento. Ya nosotros no somos nada para él. Nosotros somos tus esposas y tu familia. Así que más adelante le van a decir, dice, haz todo pues lo que Dios te ha dicho. Lo cual es muy bíblico, porque el esposo y la esposa dialogan las cosas y llevan a cabo sus planes de familia. Amén. Y el esposo ama a la esposa y la esposa está sometida al esposo. Y así que los hogares cristianos se supone que funcionen. Amén. Y aquí vemos el contexto aquí. Lo que no es bíblico es que tenga dos esposas el esposo. Esa parte no. Ya lo explicamos al principio. Pero el asunto de consultar estas cosas, pues sí. ¿Por qué, por ejemplo, Jacob lo consultaría con sus esposas? Porque las esposas se iban a ir de donde vivían. Se iban a ir de la casa de su papá. Pues ya habían estado allí prácticamente 20 años. 20 años.
pero iban a regresar o a irse a un lugar que ellas no sabían, ¿verdad? Con este varón que ya habían conocido, ya había venido y iban a regresar al lugar. En adición a todo ello, es claro que también tenían un montón de sirvientes, porque para poder mantener todo ese ganado, eso, más adelante, cuando se encuentra con Esaú, más adelante lo vamos a ver, que le dice: Esaú, esta es la bendición que Jehová me ha dado. Yo salí pelado de allá de Canaán y ahora estoy sobre 2 campamentos, o sea, porque él dividió la gente, vete por un lado, vete para el otro, porque si Esaú ataca a uno, por lo menos los otros se salvan, dijo Jacob. Y Dios tenía mucha más misericordia para él. O sea, eran unas caravanas las que iban con Jacob, porque Dios lo había bendecido. Amén. Sí, Lázaro de Ur era una caravana, era una expedición. Así que 3 factores, ¿verdad?, sobre la decisión de Jacob de irse. Primero, había un contexto. Él no estaba a gusto con Labán, que Labán era un tramposo, lo vemos aquí, ¿ok? Entonces, él tenía necesidad de establecer un hogar por sí solo. Allí él estaba arrimado en la casa de su suegro. Eso también nos dice que el que se casa, casa quiere, ¿verdad? Como dice un refrán, ¿verdad? ¿Y qué suegro tenía? Ese suegro, que si fuera en Puerto Rico, ese suegro tenía las espuelas así de largas y afilar. Hay que tener cuidado. Araña hasta con los codos, como decían. Y factor importante es que Dios le ordenó directamente que se fuera de vuelta a la tierra de su nacimiento. Son las zonas de peso. ¿Ok? Pregunta: ¿es importante dialogar con nuestra familia las decisiones? Decisiones grandes como esta, ¿verdad? Importantísimo. ¿Cuál es la importancia entonces del apoyo familiar y la participación en los planes de trabajo? Amén. Pues hay una importancia grandísima, porque están todos envueltos. Amén. En el plan también. Exacto. ¿Y cómo se puede lograr eso? Sería, pues, haciendo lo que hizo Jacob. Hay que hablar, hay que dialogar, envolver todas las cosas. Claro, estoy hablando de cosas, exacto. La oración, hay cosas fundamentales, ¿verdad? Estoy hablando de cosas esenciales. Ya cosas que son así chiquititas y cositas, pues posiblemente alguien las puede decidir sin tener que preguntar a otro, pero cuando son cosas de vida, ¿verdad? Cosas importantes, hay que decidirlas entre el esposo y la esposa, ¿ok? Y si los hijos están ya en edad, pues también consultarlos como familia, ¿ok? En este caso los hijos no se envolvieron porque dijimos que eran todos menores de edad, eran todos chiquitos, ¿ok? Así que se entera finalmente Labán que Jacob se había ido, ¿ok? Porque Jacob dice que se levantó, el verso 17, subió sus hijos, sus mujeres a sus camellos, puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado que había obtenido en Padán Aram, para volverse a la tierra de su padre Isaac, en la tierra de Canaán, ¿ok? Pero Labán, que estaba a 3 días de camino, ¿te recuerdas? Estaba trasquilando las ovejas, o sea, estaba allá con toda su gente, ¿ok? Hay una parte, en el verso 19 dice: Raquel hurtó los ídolos de su padre. Yo te digo, estas personas a veces se las traían, o sea, tienen unas cosas, actitudes carnales. ¿Por qué Raquel tenía que robarle algo a su papá? No sé si era algo, ¿verdad?, que había entre ellos, ¿verdad?, una deuda, o se la quiso cobrar, o venganza, no sabemos. Pero todas estas actitudes carnales, ¿verdad?, son evidentes, y la palabra del Señor nos las narra directamente, así como tal. Posiblemente es que eran de oro y cositas así, y ella quiso llevárselas para tener algo para el viaje. Mi papá no necesita esto, mi papá tiene unos cuantos más. Pero era evidente también que Labán no era temeroso de Jehová. Labán tenía sus dioses, los dioses de allá, del cananeo, el fereceo, bien arriba, del arameo, allá arriba en Padán Aram. Así que él conocía quién era Jehová, pero no le servía. Porque usted va a ver aquí que Jehová se le aparece en sueños a Labán, un poquito antes del verso 27 que vamos a leer, para que usted vea el contexto. Raquel le hurtó los ídolos a su papá, ¿ok? Y Jacob no le dijo a Labán que se iba. Huyó con todo lo que tenía, dice el verso 21, se levantó y pasó el Éufrates. Que tenga idea, debía haber incluido un mapa, pero siempre me gustan los mapas. Distancia, ¿ok?
como 120 millas de distancia ya habían caminado. Y encima de donde habían salido, Labán estaba a 3 días hacia atrás. O sea que prácticamente estaban como a 6 o 7 días de distancia de Labán. Al tercer día de haber salido, es que Labán le dijeron que Jacob se había ido. O sea que tenía una distancia grande. Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días, pero iba, parece que con varones apurados. Y le alcanzó en el monte de Galaad, prácticamente en el borde de Canaán, bien abajo. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. Ese es el contexto de lo que vemos. Labán se escapó, no le dijo nada. Él va a explicar más adelante por qué fue que no le dijo nada a Labán, ¿verdad? Pero encima de eso, pues él, estoy seguro, habrá verificado que le habían robado los ídolos. ¿Okay? Y vamos a ir a esa parte, versos 27 al 29, para algún hermanito o hermanita que los quiera leer. Hermanito mío, vale estos 3 versos. Labán persigue y alcanza a Jacob. Dice así la palabra del Señor. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Amén. Ahí vemos cómo eran estas personas, ¿verdad? Una parte que da risa es que él dice: ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? O sea, para que yo hiciera una fiesta de despedida. Nosotros sabemos que él no iba a hacer nada de eso. Era mentiroso, y por esa fue la razón, en realidad, que más adelante Jacob le va a decir, ¿ok? Así que, lamentablemente, esto era lo que estaba pasando. Así que, en ilustración, este era Labán trasquilando las ovejas, bien lejos por allá arriba. Le dicen a Labán: ¿sabes qué? Hace 3 días que Jacob se fue con todo. Se llevó las hijas, el ganado y todo. Ahí Labán, ¿verdad?, se enfureció y fue y llegó y alcanzó a Jacob. Y en el contexto, está en el verso 30, y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Escondió. Jacob le responde y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me matarías, me quitarías por fuerza tus hijas. ¿Ok? Y ese era el contexto de lo que estaba pasando. De un momentito. Entonces, mire lo que pasa. Un poquito hacia atrás. Jacob le dice: busca los ídolos esos, en cuyo poder hallares, en aquel en cuyo poder hallares tus dioses, que no viva. ¿Ok? Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Mira el problema que se metía este varón. Labán entró en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de sus dios, de la sierva, y no la halló. Y salió de la tienda de Lea, entró en la tienda de Raquel, que es esta que vemos ilustrada aquí. Y tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, o sea, en una bolsa, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él: ¿quién? Ella. No sabemos. Yo pienso que uno podría decir: ella adoraba esos ídolos. Nosotros no sabemos. Sí,
O sea, o simplemente era porque lo más seguro los ídolos típicamente eran, yo no creo que si hubiera nacido de palo no se lo hubiera llevado, yo creo que eran de oro o de plata. Y tenía mucho valor. Y él me dijo, yo me lo voy a llevar para la travesía, para donde nos vamos a establecer. Ese oro yo lo vendo allá y lo dejito y ¡fua! Y con eso empezamos. ¿Ok? Ella no era boba. Y a lo mejor dijo, ay, este país mío es tan tramposo, dame acá, ¡fua! Y se la cobró y se llevó los ídolos. ¿Ok? Sea como sea, las mujeres no heredaban nada tampoco, ella se llevó, o sea que muchas razones pudieron haber sido, no se nos explica, ¿ok? Pero yo tengo una pregunta que yo no entiendo, porque él le contesta como si él se hubiera llevado los ídolos. ¿Quién? Jacob, cuando Labán le dice, ¿por qué me robaste los ídolos? Y él dice, porque tú eres... Ah, no, lo que pasa así, lo que pasa es que yo lo que entiendo es que lo que él les contesta es, ya que te ibas, ¿ok? Básicamente lo que le está contestando ahí es la pregunta del verso 27. ¿Por qué te escondiste para huir y te fuiste? Porque tuve miedo. Porque pensé que me ibas a quitar tus hijas. Pero lo raro que no le dice, pero es que yo no usted. Por eso, pero entonces él contestó primero aquella. Y la segunda le dice, busca y quien tenga los ídolos lo matamos. Entonces él no sabía que Raquel era la que se había robado los ídolos. Ahí le quiso decir, yo no me los llevé. Yo no me lo llevé. Entonces fue allí. Digo, a lo mejor se lo llevó uno de los esclavos. Uno de los siervos se lo llevó, pues que pague por su pillería. ¿Verdad? Ella lo hizo todo escondida. Todo escondida, sí. No le dijo nada, no le dijo nada a Jacob ni nada. Ella dijo, yo sé dónde están. Se lo llevó y dice, nos vamos, fue. Y se fueron escapando y le robaron los ídolos al viejo Labán. Así que Jacob entonces, obviamente se enoja porque por el show que había hecho Labán, de ir hasta allá peleándole todas esas cosas, y también porque había dicho que habían robado, y por lo que vio Labán, no habían robado nada. Sí habían robado, pero no se supo. Eso se supo, yo estoy seguro que se supo bastante después, pero no cuando estaba Labán. Así que a los ojos de Labán y de Jacob, Labán era un mal pensado, que había dicho, calumniado, de que alguien de Jacob se había robado los ídolos. ¿Ok? Entonces, obviamente, Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob, dice el 26, y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? ¿Ok? Así que esta porción dice, has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Dime qué encontraste. Estos 20 años he estado contigo y tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, y ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por la fiera. O sea, cuando venía un animal y mataba a una, esa la pagaba Jacob. Yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la noche helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. O sea, todo eso que le estaba diciendo Jacob era verdad. Vamos a ir a esa porción ahora, ¿verdad? Así que hemos visto, ¿verdad? Estas preguntas las hemos consultado, ¿verdad? Pero una pregunta, ¿cuáles hubieran sido las consecuencias de Labán encontrarse con Jacob si Dios no hubiera intervenido ya? ¿Qué le dijo Jehová a Labán? Cuídate de que no meta las patas hablando con Jacob. Porque, en otras palabras, yo estoy con él y yo soy el que estoy velando la cosa. Porque él le dijo así, fíjate, y Labán no era siervo de Jehová. Vuelvo y digo, a la pregunta inicial al principio, ¿cómo se le revela a Dios a la gente que no le conoce? Pues mira, aquí Dios le habló en sueño a este varón, y el varón no era su siervo. Imagínate si se revela a los que sí son sus siervos. Amén. Si Jacob no hubiera consultado con toda su familia, pues posiblemente hubiera habido litigio y altercado. Ay, llegó papi a buscarnos, vámonos con papi de vuelta para allá, para daño. No, ya eso estaba hablado. Y estaba claro que era lo que se iba a hacer. ¿Ok? Claro.
que hubo un ardid aquí de Raquel, no le dijo que se había apoderado de los ídolos. Pero ya hemos explicado, no sabemos el contexto, no es la parte principal de la historia, pero vemos que no había perfección en ninguna de estas personas, pero la misericordia de Dios estaba sobre ellos. Amén. Vamos al tercer punto, ¿verdad? Antes de ir al último. Jacob recrimina a Labán, versos 41 y 42. ¿Algún hermanito o hermanita valiente que quiera leer? Hermanita Rosana. Y después Angie. Ok. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Ahí está. O sea, Jacob le leyó la cartilla, como lo vemos ilustrado aquí, a Labán. Y todo esto es la realidad. Te serví 20 años, cada rato me cambiaba el salario para ver si tú te lucrabas y yo quedaba mal. Pero el Dios de mi padre, si él no hubiera estado conmigo, el Dios de Abraham y el que era el temor de Isaac, si no hubiera estado conmigo, me hubiera ido pelado de aquí, con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción, como estábamos diciendo la justicia de Dios en acción, y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Pues si el Señor no hubiera intervenido, no hubiera terminado de esta forma. Rosana. Sí, él no podía dormir, de noche se congelaba y de día se asaba del calor. Y entonces, porque aquella parte del norte, por allá, como dijimos, ¿dónde quedaba? Creo que tú habías preguntado el martes pasado. En el mapa que estaba ilustrando James. Es como en Armenia, lo que es Armenia hoy, bien al sur, por allá, al este de Siria. Eso es un desierto y eso es bien caliente. Entonces el desierto tiene la peculiaridad que de noche es bien frío, que se congela, y de día un sol sofocante. Pues ahí era que criaba y cuidaba Jacob las ovejas y el ganado de Labán. Y entonces pues él decía, mira, yo cuando estaba por allá, ¿qué iba a comer? Pues yo comía de las ovejas mías, las tuyas no. Y cuando venía un animal y mataba a una, aunque fuera tuya, yo la pagaba. ¿Ok? O si venía alguien y se robaba una tuya, por más que yo trataba, tú me la cobrabas a mí. O sea, yo pagaba todo, tú no perdías nada nunca. Pero si el Dios de mi padre no hubiera estado conmigo, estuviera yo ahora completamente en cero. Ahí que vemos la misericordia de Dios sobre Jacob. Amén. Igual que la vimos sobre Abraham, su abuelo. Abraham llegó completamente desprovisto a Canaán, pero el Señor lo prosperó al punto de que ya su casa, sus dos paranteles era grande, para el mismo tiempo que tuvo que ir a rescatar a su sobrino Lot, cuando lo raptaron aquellos los reyes de la llanura. Dice que entonces fue Abraham con toda su casa, eran 347 varones. Imagínate cómo era eso. Abraham tenía allí un país. Sí. O sea, y era todo porque el Señor lo bendecía, porque el Señor era fiel. Y lo mismo es lo que está contando aquí Jacob. ¿Ok? ¿Qué adquirió Jacob al actuar correctamente, siguiendo la voluntad del Señor, siguiendo la dirección del Señor? ¿Qué le dijo el Señor al principio de este estudio? Mira, yo soy el Dios de Betel. Sal ahora y vuelve a la tierra de tu padre, de tu nacimiento. Eso fue lo que le dijo el Señor. Y él actuó correctamente, obedeciendo la voz del Señor. ¿Cuál fue el resultado? Que todo redundó en bendición. Amén. Pudieron salir del lugar donde él salió con temor, sabiendo que Labán le podía hacer daño. ¿Ok? Entonces, la otra pregunta para nosotros meditar: ¿cómo nosotros podemos estrechar nuestra relación con el Señor? Obedeciendo, exactamente, haciendo su voluntad, exactamente, no
no diciendo, Señor, te quiero servir, pero a la misma vez quiero hacer las cosas como las decido yo, o como hacen algunas personas. Señor, ya hice esto, bendícelo. Bueno, porque no es así. Antes hay que consultar con el Señor, entender la voluntad de Dios. Entonces, si es voluntad de Dios o no, moverse. Amén. Eso fue lo que sucedió con Jacob. Sí. 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 ¿Ve? Y entonces eso era lo que estaba haciendo. Él estaba volviendo en paz a la casa de su padre, ¿verdad? Así que él le prometió esto a Dios, a Jehová. Me estaba dando cuenta que él decía, hasta este momento él estaba diciendo el Dios de mi padre. Sí, sí, sí. Sí, Le falta a él cumplir esa parte de tú serás mi Dios cuando exacto, y ya Dios cumplió con lo que es verdad. exactamente, exactamente. Pero yo también estaba viendo que Usa el micrófono para que se quede grabado. Sí, es todo un proceso, es un proceso de intimar con Dios. Eso es precisamente lo que ustedes están viendo en esta historia, sí. porque como habíamos dicho en los dos estudios anteriores que él tenía que tener un encuentro con el Señor, Sí, porque no es porque el padre, ¿verdad? El Señor le hizo la promesa al abuelo, después a él, pero él tenía que ahora tener su relación con el Señor exacto, la relación del y Señor hacer en como dijo nosotros. él, que tú serás mi Dios, Exacto. hacerlo Dios de él. Pero que yo estaba pensando que también el Señor estaba trabajando con él y con su carácter, transformando su forma de ser, porque él, pues cuando comenzó la historia de Jacob vimos que él era usurpador, que engañaba. Sí. Entonces esas cosas más o menos le empezaron a pasar a él. Entonces él fue viendo lo que se siente, lo que él hacía se lo estaba haciendo Labán a él. Porque cuando Labán le dio la primera esposa que no era, lo engañó, Sí, pero eso lo había hecho él allá con el papá también. exactamente. O sea que ahora él estaba viviendo, ¿verdad? Las consecuencias Sí. de sus actos Él también. engañó y lo engañaron también. Ujú. Y el Señor entonces lo estaba también, pues, como formando su carácter y a través de esas pruebas que estaba viviendo allí. Porque por lo que se entiende, Labán lo que lo quería él era para sacarle el jugo allí. Como Para decimos sacarle el acá. jugo, tenerlo como un sí, esclavo. tenerlo, por eso era que no se quería que se fuera. Pero el Señor entonces lo protegió y le enseñó que hay que confiar en el Dios verdadero para que en nuestra vida todo salga bien. Amén. Manita Margarita, sí. Que vemos ahí paso a paso ese proceso de transformación. Paso a paso. Pero no, la obediencia es indispensable para que ese proceso se uno dé. va creciendo e intimando con el Señor de la manera que uno es obediente. Amén. Fidelidad y obediencia. Por eso decía en aquella ocasión que Samuel se encontró y fue y encontró a Saúl haciendo sacrificio, él, en lugar de esperar por el profeta. Y yo, no, es que vi que pues, tú no llegabas y yo me esforcé y ofrecí sacrificio. ¿Y qué es este sonido que yo oigo de vacas y ovejas y estas cosas? Tú no dijiste que tú acabaste todo con Amalecita y los mataste a todos. No, no, pero es que el pueblo quiso quedarse con algunas cabras y ovejas y vacas para ofrecérselas a Jehová. Dice, ¿se agrada tanto Jehová de las vacas y de los sacrificios, o se agrada porque se haga la voluntad de Jehová? ¿Ya? En la obediencia, dice, locamente has hecho. Podría haber sido que Dios mantuviera tu reino, pero ahora te ha desechado por completo por la desobediencia. ¿Okay? Así que todo ello contexto va a suceder más adelante en la palabra, pero estamos hablando de la misma relación que pretenderían los fieles tener con el Señor o no. La relación con Dios se establece con la obediencia. Amén. Y vamos a la última porción, hermano. Versos 44 y 50, creo que lo vaya a leer la hermanita Angie. Amén. Con estos dos versos resumimos. Ven pues
Ahora, y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Amén. El versículo 31-50 es: si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Amén. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Ujú, exacto. Ellos estaban haciéndose promesas. De hecho, en el verso 48 dice que pusieron allí una piedra. Típicamente ya hacían un pacto de esta piedra. Esta piedra es que este es testigo de que nosotros hicimos este pacto. Y allí fue que Labán le puso en arameo, le puso llegar Sahaduta, el majano del testimonio. El majano es una piedra. Jacob en hebreo le puso Galaad, de ahí que viene el nombre de Galaad. Y también lo llamó Mizpa, queriendo decir atalaya, es lo que quiere decir Mizpa. Esta roca es testigo, es el vigilante que estas promesas se cumplan. Exacto, Mizpa. Entonces, si tú afligieres a mis hijas o tomares otras mujeres además de mis hijas, no hay nadie con nosotros, pero Dios es testigo entre nosotros dos. Y eso fue Labán que se lo dijo a Jacob. Labán le leyó la cartilla a Jacob también. ¿Ok? Así que eso fue lo que dijo. Dijo más Labán a Jacob, dice el 51. Es aquí que este majano, y es que aquí esta señal que has erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo de esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni señal contra mí para mal. O sea, aquí queda todo. Si vamos a ir y cruzar esta guardarraya es para bendecir al otro, no es para hacerle mal. ¿Ok? Así que hicieron sacrificio. Dice, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. El Dios de Abraham es Jehová, y el Dios de Nacor, que era también pariente de Abraham, es obvio que le servía a Jehová también. Y el Dios, que era el Dios de sus padres. Ok, aquí no estaban hablando de los muñecos que tenía Labán. En ningún momento usted va que invocaron el nombre de ningún ídolo aquí, aunque Labán no servía a Jehová. ¿Está viendo? Porque el que verdaderamente puede hacer que las cosas pasen y confirmar es Jehová, no puede más ninguno. Y eso nos habla, ¿verdad? Que usted lee este contexto y dice, mira que esta parte, qué curioso, no es que es curioso, es que Jehová era el único que podía garantizar las cosas. Y todavía lo es así, bendito sea Él. Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. ¿A qué hermano se refiere? Porque Jacob, el único hermano era Saúl, pero hermanos se llaman a los pues. Típicamente eran sus parientes. ¿Qué parientes? Los de Labán. ¿Ok? Se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo y regresó y volvió a su lugar. ¿Qué hijos y qué hijas? A los nietos. Porque es que a las descendencias se les decía así. Y las hijas, pues, Raquel y Lea. Los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Después de eso, no los vio más nunca. ¿Okay? Porque en aquellos tiempos pues estaban esas peculiaridades. A menos que quizá ya cuando mayores uno fue, déjame ir a ver a abuelo, allá ya fueron a salir abuelo o al bisabuelo. No se sabe. La realidad es que yo creo que después de ahí ya no se vieron más. ¿Ok? Contexto importante, ¿verdad? Cuando vemos, mira, ahí estaban poniendo el majano, la piedra, ¿ves? Para decir, esto es testigo del compromiso que hay entre nosotros dos y que Dios fue el que hizo que estas cosas pasaran. ¿Ok? Así que, ¿aceptó Jacob la reconciliación con su suegro? Sí, se reconcilió. Yo creo que tenía que terminar así porque es voluntad de Jehová. Dice, no, Jacob se fue, pero se fue peleado. No, si Dios estaba en el asunto, es para que haya reconciliación. ¿Ok? ¿Qué injusticia había recibido Jacob? O sea, ¿qué injusticia no había recibido Jacob? Ya usted sabe, la hemos enumerado. Exacto. Y si le damos lugar a la carne, la injusticia como que nos llama a justificarnos en la venganza.
yo tengo derecho a la venganza, porque a mí me la hicieron, y al que a mí me la hace, me la paga, dice la gente en la carne, pero Jacob obviamente no lo hizo así. ¿Okay? Esta otra parte importante para nosotros meditar, a nosotros nos hacen injusticia también. ¿Okay? Si piensa tú, injusticias que tú hayas recibido y cómo tú has reaccionado. Amén. Estoy seguro que si te pones a enumerarlas, hay muchas, pero estoy seguro que en todas ellas el Señor se glorifica. Hay que dejar que el Señor sea el juez. Importante. Hermanita Margarita. Exacto. Ese es el resultado de la justicia de Dios. Amén. O podría, o debería ser, que las personas se humillen y respondan al toque y la voz de Dios. Amén. Aquí evidente fue lo que pasó. Exacto, reconocer que lo que hace Dios es mejor que lo que puedan hacer ellos. Eso fue lo que pasó aquí con Labán. Él reconoció que de esta forma, la forma que Jehová había dispuesto, era la forma correcta, la forma que el Señor estaba bendiciendo. Amén. Así que ahí dejamos hasta hoy a Labán y a Jacob. Aplicaciones. El sentido de llamamiento. Jacob estuvo 20 años en Harán. ¿Ok? Y durante esos años tuvo 11 hijos y prosperó económicamente. Hubo conflictos y un montón de dificultades familiares y todo, pero él nunca perdió el sentido de llamamiento. ¿Qué sentido de llamamiento? Que el Señor lo mandó a Harán con un propósito. Eso nos enseña a nosotros, dice, si la cosa va difícil, pero usted entiende que el Señor le dijo, aquí es que donde tiene que estar, usted se queda allí donde el Señor tiene que estar. Y el Señor se va a encargar de hacer las cosas. ¿Okay? No va a estar tratando de cambiar las cosas simplemente porque tú las quieres cambiar. Cuando se decidió regresar a Jacob fue cuando el Señor se le apareció y le dijo, ahora tú vas a regresar a la tierra de tu nacimiento. ¿Okay? Bien importante. Otra aplicación, la familia envuelta en las decisiones importantes. La parte del principio que dijimos, él consultó con su esposa y ya todo el mundo estaba claro lo que iba a hacer. ¿Ok? Y otra parte, conflicto y reconciliación. Se pudieron haber quedado peleados los dos. Porque cuidado que se hacían una lista y dice, con todas estas cosas, todas estas trampas me has hecho tú. Podría haber dicho Jacob. Y Labán hubiera dicho, a mí eso no me importa porque tú te escapaste con mis hijas, con los hijos míos y nunca nos voy a ver. Y cada cual, si vamos a ver en la carne, cada uno tendría un montón de cosas para decirse. Pero decidieron hacerle caso, Labán decidió hacerle caso a la voz de Jehová. Ten cuidado de lo que le vayas a decir. Y por ende a hacer a Jacob. Y Jacob, por testimonio, dijo, el Dios de mi padre, mi Dios, se me apareció y me dijo, vuelve ahora a la tierra de tu nacimiento. Así que cuando se le da lugar a Dios en las cosas, todo funciona. Quizá no funciona de la forma tuya, funciona de la mejor forma, la forma que el Señor ha dispuesto. Amén. La semana que viene, aquí se me pasó, debía haberlo colocado, pero no lo coloqué. Vamos a estar hablando del trayecto, donde eventualmente Jacob y toda su expedición se encuentra con Esaú y se reconcilia con Esaú. Amén. Así que léase los capítulos 32 y 33. Amén. Importante. Así que ya estamos ya acelerando para eventualmente entrar en la porción de la historia, la última cuarta parte de Génesis, que habla de José. Amén. Así que para allá vamos. Gloria a Dios. Sí. Pues yo había dicho ahorita de que como que él se expresaba que era el Dios del Padre de él en el 53, cuando está haciendo el pacto ese con Labán, él dice al final, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. O sea que todavía aquí vemos que él está conociendo a Dios, pero sí, todavía él no lo ha hecho su Dios. Él le llama el Dios de mi padre. Y él sabe que Dios le habla y él hizo pacto, pero así pasa con los hijos nuestros también. Sí. El Dios nuestro es, en otras palabras, el Dios de mis papás. Entonces, pero eventualmente ellos tienen que creer en Él
por su propia y su voluntad. familia, sus esposas, ¿verdad? Que vamos a decir que eso no estaba bien que tuviera dos esposas, pero el hecho de que Raquel se llevara a esos dioses Sí, era otra cosa que añadía en contra de Dios, ¿verdad? Porque era pues adorarlos, pues sí, era que los iba a adorar esos ídolos. uno no sabemos. Pero que más tarde, eso se va a dar después en otro estudio. Pero que me puse a mirar, porque después él sí va a tener un encuentro con el Señor. Porque entonces le dice a la familia, ya en el capítulo 35, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y Ajá. limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y por ahí sigue, ¿verdad? O sea que ahí ya se está viendo que ahí va a haber entonces un cambio. Sí, Porque entonces también el servir al Señor hay que dejar los dioses ajenos. exactamente. Todo eso que... Todo un proceso, porque usted no veía evidente temor de Jehová en Jacob cuando él estaba engañando a su papá o cuando estaba, ¿verdad?, aprovechándose de Saúl. No que Dios no utilizara todas esas circunstancias, porque el Señor ya tenía su mirada puesta en él. Pero a lo largo del trayecto tiene que haber un momento donde Jacob eventualmente llega a confiar al Señor plenamente. Y lo vemos poco a poco, paulatinamente, como uno dice, y lo vemos desarrollándose cuando vamos a través de la historia. Ajá. creen en Dios en el sentido de saber que Ah. no se puede explicar, pues eso Sí. mismo de que sí entienden y ven que Dios hace cosas, pero que no hacen a Dios su Dios. Exacto, sí, hay personas que reconocen, Tú le preguntas y te conocen, dicen, sí, yo conocen sé, a Dios y saben yo que él conozco él es Dios, bueno, que Él es contestador, que Él es fiel, pero es evidente que no le sirven, porque no es su Dios en el sentido de que ellos son esclavos de Dios, que es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros seamos sus siervos. Es diferente. Eso siempre ha pasado, como en el tiempo de Jesucristo Sí. también, aún viendo el milagro, los milagros que el Señor hacía, aún en ellos mismos muchos sí sabían que Él era el Hijo de Dios, pero no creyeron. ¿Es verdad? Exactamente. Y ahí está el asunto, no es saber, como una vez predicamos, sino conocer al Señor. Amén. Amén. Pues vamos a orar, hermano, para entonces ser despedidos en esta hora y que pedirle al Señor especialmente que nos acompañe en nuestro trayecto y que podamos descansar. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Padre Santo, Señor bueno, gracias te damos en esta noche por tu bendición que has derramado sobre nosotros, Padre, por poder, Señor, bendecir tu nombre en este día, estar aquí entre hermanos y medio de tu Espíritu Santo que está en nosotros también. Gracias, Padre, por todo cántico, toda alabanza, toda gloria que te hemos podido dar en esta noche, Padre Santo. Bendice, Señor, a cada hermano que ha podido estar aquí hoy, a los que no han podido estar también, Señor, bendícele, Padre. También bendice, Señor, y habla directamente a aquellos que pudiendo estar no estuvieron también, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú fortalezcas las rodillas paralizadas, como dice tu palabra, y fortalezca, Señor, la voluntad y el espíritu y el arrojo de tu iglesia, para que de una manera valiente redimamos bien el tiempo que estamos viviendo. Bendícenos, Señor, haz que tu iglesia crezca y que sea una iglesia abnegada, trabajadora, porque falta poco tiempo para que tu Hijo vuelva y queremos glorificarte, Señor, en todo, que podamos decir, hemos peleado la buena batalla, hemos guardado la fe. Bendice, Señor, a aquellos por quienes hemos intercedido en oración y petición de salud, de salvación. Tú has escuchado sus nombres, mi Señor Jesús, están en tus manos ahora mismo. Que tú tengas misericordia de cada uno de ellos, mi Señor Jesús. Salva, sana y bendice como solamente tú sabes bendecir a cada uno de ellos, Padre Santo. Glorifícate, Señor, en sus vidas, Padre. Permite, Señor, que también nosotros hagamos eso mismo con nuestras vidas. Solamente estando aquí, sino estos días cuando estemos en nuestra casa, que te glorifiquemos, Señor, como tú quieres y como tú mereces, Padre Santo. Regrésanos, Señor, este viernes
a la oración por la mañana y por la tarde al estudio de damas. Ayúdanos, Señor, y bendice a las damas en su estudio, que sea de edificación y que sea para redarguir y para salvación, Señor, para aquellas que nos visiten y no hayan sido salvas todavía. Ayúdanos, Señor, a hacerlo así, a ser obreros en tus manos. Gracias te damos, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos, que vayan bien.